Y si cogemos y hacemos una simple regla de 3, pues nos damos cuenta de que en Gran Canaria todos los años hay que ahorrar aproximadamente unos 800 millones de euros para poder pagar la factura eléctrica. Ese dinero, hay una parte que se queda aquí, una parte pequeña, ¿no?, de lo que puede ser a lo mejor la eólica y la fotovoltaica que está en manos canarias, pero fundamentalmente es un dinero que se va fuera. Ese dinero no solamente sirve para generar, sino también hay que pagar las redes de transporte, distribución, operador del sistema, operador del mercado, servicios de ajuste, capacidades, en fin, hay algunas cosas, pero mi tesis, empleando términos académicos, es que en Canarias, y en Gran Canaria en particular, debemos procurar que la mayor parte posible de esos 800 millones de euros se queden en Canarias, se queden en Gran Canaria, porque no les voy a explicar economía básica, y en la situación en la que estamos, pero siempre mejorar la capacidad de ahorro de los ciudadanos, tener más capacidad de compra también, pues es fundamental, ¿no? Y después tener en cuenta pues las virtudes que implica un modelo centrado en los ciudadanos. Claro, un modelo centrado en los ciudadanos, ¿a dónde nos lleva directamente? Nos lleva al autoconsumo. El autoconsumo, desgraciadamente, desde mi punto de vista, pues es una opción que no ha sido suficientemente promocionada. La gente es auténtica analfabeta en temas de autoconsumo. No tienen ni idea, tienen una gran inseguridad. No lo saben, quieren, pero no lo saben. Es una gran ventaja con respecto a situaciones anteriores, porque yo que llevo muchos años charlando sobre estos temas, siempre cuando aún el autoconsumo no era tan accesible económicamente como lo es ahora, siempre cuando tenía charlas como esta, le decía a la gente que desde luego que eran unos apasionados de las renovables, porque apostaban mucho por las renovables, pero después las renovables se les quedaban unos pocos, ¿no? Entonces, que estaba muy bien que apostaran por las renovables, pero que le estaban haciendo el negocio a otros, ¿no? Pero claro, ha llegado un momento en que el precio no solamente de la fotovoltaica, sino de la batería es tan bajo que el negocio ya llega para los ciudadanos. Y eso la Unión Europea es sensible. Y parece que no podemos hablar de números. Pues sí podemos hablar de números, claro que sí. Y podemos tener claro que un precio razonable para una instalación fotovoltaica es aproximadamente 1.000 euros el kilovatio instalado. Es un precio razonable, hay que decirlo, hay que decir estas cosas, porque están cobrándolo mucho más caro por ahí. Es cierto que como ha cambiado la política de subvenciones a grandes rasgos, y ya no se da la subvención en relación al porcentaje de lo que cuesta la instalación, que eso tiene efectos inflacionistas, sino que se da la subvención a el precio del kilovatio, que eso tiene efectos deflacionistas, pues entonces ya está habiendo una corrección importante y lo normal es encontrar ofertas por debajo de los 2.000 euros el kilovatio. Pero debe estar por debajo de 1.000. O sea, debe estar por 1.000 aproximadamente. Estamos hablando de una planta fotovoltaica. La gente normal y corriente, una familia, no debe necesitar una planta de más de 3 kilovatios. Y hablemos de la batería, porque también es algo que la gente desconoce, ¿no? Las baterías no hay que hablarlas en términos de potencia, sino hay que hablarlas en términos de energía acumulada y hay que hablarlas en términos de ciclos, ¿no? Entonces, una batería, el kilovatio hora, ahora mismo, razonable, con todo el sistema de control, pues yo creo que la podemos encontrar por debajo de los 300 euros el kilovatio hora. Y una batería buena, una batería de litio ferrofosfato con unos 6.000 ciclos, eso implica aproximadamente 16 años de funcionamiento, ¿no? Con lo que se llama un DOD, que es, digamos, la caída en la carga
de un 95% en esos 16 años, y ese precio es un precio razonablemente bueno que se puede encontrar. Y hay que decirlo, hay que decir estos precios, no tenemos que ocultarlo, tenemos que ser más anglosajones en este tipo de discusiones. Si estas discusiones las planteamos en otro país, como digo, con una cultura más anglosajona, la gente enseguida preguntaría por el dinero y a nosotros nos da pudor, ¿no? Y le digo, muchas veces le digo al gobierno de Canarias, oye, ya que están pidiendo subvenciones, y como en las subvenciones hay que reconocer el precio que se paga por cada instalación que pide subvención, pongan en una página web los precios que están saliendo, que eso también va a tener efecto deflacionista, ¿no? Creo que eso también es una gran oportunidad, ¿no? Y hay que explicar más cosas. Hay que explicar, por ejemplo, que la batería no se tiene que mirar desde el punto de vista de que vayamos a desconectarnos de la red eléctrica. Desconectarnos de la red eléctrica es, desde mi punto de vista, un disparate. Porque la gente tiene que tener la seguridad del suministro. Porque la gente no solamente tiene que comer, sino que muchas veces, peor aún, tiene que guardar sus medicinas en la nevera, ¿no? O tiene que respirar, ¿no? A veces necesitan sistemas de asistencia en cuestiones médicas. Pero la batería sí que viene muy bien para reducir el término de potencia en nuestra factura eléctrica. Porque de esa forma también, aparte, vamos a descargar la red de la potencia que nosotros demandamos. Y esa descarga de la red en potencia implica que va a haber más oportunidad para que más renovable pueda entrar dentro del sistema. Y estas cosas que cuento son cosas que hay que explicarlas, ¿no? Y también quiero decirles, porque lo he comentado con anterioridad, que debemos entender más las oportunidades que ofrece la electrónica de potencia, que viene como un elemento auténticamente revolucionario en generación distribuida. Ustedes están acostumbrados a Internet, ¿no? Saben los riesgos que trae Internet, saben que se producen muchas fake news, tenemos un problema que es que no sabemos bien cómo seleccionar la información. Pues viene otro Internet, que es el Internet de la energía, y con la gran ventaja, ¿no? Me refiero dentro de esta generación distribuida, la gran ventaja de que ese Internet energético sí que es un Internet regulado. A mí me gusta muchas veces decir que el sector energético funciona como un cuartel, ¿no? En el sentido de que si alguien no hace las cosas bien, se le desconecta. Entonces, mientras que en términos de noticias en Internet, pues es difícil, no digo que sea imposible, ¿no? Pero los algoritmos a veces fallan a la hora de detectar los famosos trolls y todo eso. Pues en el caso de la energía es muy fácil porque sobre todo lo controlamos por el término de voltaje, ¿no? Si el voltaje se sale de los márgenes establecidos, conectamos. Y entonces estamos asistiendo a una gran transformación en el ámbito energético, ¿no? Ya asistimos a una transformación muy interesante cuando se produjo la revolución industrial. Porque, como me gusta decir muchas veces, nosotros históricamente nos hemos trasladado cada vez a energías más limpias. Cuando usábamos la leña, hay gente que se tira de los pelos cuando diga esta cosa, ¿no? Pero la leña es muy sucia. La leña perjudica la salud, ¿no? Pregúntenle a toda esta gente de países en desarrollo que utilizan lo que se llama el sistema de 3 piedras para poder calentar su electricidad, pues, para poder calentar su comida, pues hay un problema de salud serio con esto, ¿no? Entonces, cuando se transitó de la leña al carbón, el carbón es más limpio que la leña. Hay gente que eso
que eso no lo termina de tener claro, ¿no? Y que incluso podría contar un chiste más, salió hace poco en un artículo en Nature que indirectamente casi da las gracias a los reyes católicos de la revolución industrial en Gran Bretaña, porque en fin, saben que Catalina, la hija de los reyes, pues se casó con Enrique VIII, no hay forma de que tuviera hijo varón. Enrique al final se enfadó, se salió además de la iglesia, montó su propia iglesia, y entonces un efecto colateral, por cierto, que a ti te gusta mucho la historia, era un experto, ¿no? Enrique VIII, claro, no solamente se salió de la iglesia y montó su propia iglesia, es que expropió todas las posesiones que tenía la Iglesia Católica en Gran Bretaña. Y entre ellas expropió las minas de carbón, o sea, donde estaba el carbón. Y entonces los británicos, que son más emprendedores y que tienen una visión más tecnológica, o la tenían, que los españoles, pues le dieron vueltas a la cabeza y a partir de ahí sacaron la máquina de vapor. Entonces, lo que quería decir con todo esto es que de la leña al carbón hemos mejorado, es más limpio. El carbón al petróleo es más limpio el petróleo que el carbón. Del petróleo al gas natural es más limpio el gas natural. Por mucho que nos digan otras cosas, ¿no? Y de ahí vamos ahora a las renovables, ¿no? Entonces ahí es evidente que ha habido una transformación en sentido positivo. En el caso del sistema eléctrico, también ha habido una transformación muy interesante en cuanto a la relación entre energías renovables y energía convencional. Lo explicaba también en la charla, en el almuerzo que me invitaron, muchas gracias también. Vamos a ver. Ha habido, digamos, distintas edades en la evolución del sistema eléctrico y la compatibilidad entre convencional y renovable. La edad prehistoria o la historia antigua, ¿no?, sería cuando la renovable era tan insignificante que para el sistema no existía, ¿no? O sea, primera edad, no existe, ¿no? Esa es la primera edad de la renovable. Segunda edad es si molestas te vas. Esa es la segunda, ¿no? La de hay unos regímenes de desconexión, pues si molestas te vas, ¿no? Y la renovable iba creciendo, ¿no? Seguro que nunca les habían contado un cuento de renovable. Y entonces, pues seguía creciendo, y claro, creció tanto que la tercera edad era si molestas o si hay un problema en la red, te tienes que quedar. Esa es la tercera, porque ocurrió que cuando venían las órdenes de desconexión con muchas renovables, pues claro, si encima se iban las renovables, el problema aumentaba. En esa edad es en la que estamos en Canarias, ¿vale? En esa edad. Después ha venido una cuarta, en la que Canarias no está, que es, sin problema, no solo te quedas, sino que ayudas. En esa cuarta ni estamos, ni se nos espera, porque no hay regulación. La península sí está en esa cuarta. Después viene una quinta, ¿no?, que es ahora no solamente te quedas y ayudas, sino que ahora mandas tú. Y eso lo trae la electrónica de potencia. Porque la electrónica de potencia es más rápida que los sistemas de inercia. Tengo aquí algún compañero de la Universidad de Las Palmas, espero que no me diga nada así complicado. Los sistemas de inercia en la generación convencional, como digo, la electrónica de potencia es más rápida a responder frente a fluctuaciones. Y la sexta edad, que es la definitiva, pues será cuando abandonemos la convención. Entonces, como digo, desgraciadamente nosotros estamos en la tercera.
la península está en la cuarta, Europa quiere que antes de 2050 lleguemos a la sexta, y claro, y esto tenemos que organizarlo. Dentro de este esquema, ¿qué representa Chira-Soria? Desde mi punto de vista, anclarnos en la tercera. ¿De acuerdo? Y yo creo que, y empleo nombre y apellido, ¿no? En fin, mi posición en la universidad, que es privilegiada, pues me permite hablar con libertad y siempre digo que se lo debo a la gente que me paga, que son ustedes. Pues yo creo que Red Eléctrica tiene que dedicarse a llevarnos a las siguientes edades por su responsabilidad en la operación del sistema y no mantenernos anclados en la tercera. Esa es mi opinión. Y claro, para eso quizás valga la pena hacer un repaso histórico de Red Eléctrica. Podría irme mucho más atrás porque me apasiona la energía en todos sus aspectos, incluso la historia de la energía me parece muy interesante. Creo que además la historia de la energía en Las Palmas ha sido una historia triste en algún momento, por lo que implicaban los intereses de empresas extranjeras en el mantenimiento de monopolios eléctricos en esta ciudad frente a los intereses generales. Entonces, lo que quiero decir aquí es que, vamos a ver, España tradicionalmente sufrió procesos de inversión privada y de nacionalización porque la inversión privada no respondía a las necesidades, lo que se denomina en el argot la garantía de suministro. Y entonces llegó un momento en que, distintos momentos en que se nacionalizó la energía eléctrica. Endesa fue una empresa del Estado y junto con otras, y por allá por mitad de los años 80, los mayores a lo mejor se acuerdan de un ministro que había que se llamaba Carlos Solchaga, pues se pensó, las eléctricas, ¿no?, pensaron que valía la pena crear una especie de entidad que armonizara la tecnología dedicada al transporte en la península, ¿no? Canarias está olvidada también, ¿no? Y entonces todas las empresas eléctricas volcaron sus activos en esa empresa y mantuvieron unas participaciones. Esas participaciones, poco a poco el compromiso de las eléctricas fue ir abandonando esas participaciones, tratando de que fuera un organismo independiente. Y así fue el tránsito. Y hubo un hito también interesante, que fue en la ley del 97. Hay una antecesión, pero bueno, no me voy a meter en eso, que fue cuando la electricidad dejó de ser un servicio público y se convirtió en lo que se denomina pues un servicio en el que tiene que haber garantía de suministro, ¿no? La premisa fundamental en el sistema eléctrico no es meter renovables. La premisa fundamental es que haya seguridad en el suministro. Y entonces ahí, pues, Red Eléctrica iba jugando un papel, pero, igual que con Endesa, pues, en fin, los gobiernos quisieron hacer caja y decidieron ir privatizando trozos, ¿no? Claro, cuando uno privatiza, ya los intereses son otros, los de las empresas. Y a mí no me parece mal, pero lo que ocurre es que Red Eléctrica tiene unos encargos que trascienden la libertad de mercado. Y entonces ahí es donde, desde mi punto de vista, empieza un problema que a nosotros nos afecta en particular. Porque claro, aparte de que es muy importante que la Unión Europea dice en su directiva 944 de 2019, en el artículo 54, quiero recordar, que
que un transportista no puede operar almacenamiento, ¿no? Excepto ahí una vía que deja de salida al final, pero sujeta a revisiones periódicas. Aparte, como digo, de eso, pues yo creo que la mejor forma de asignar precios a las actividades pues es salir al mercado y defenderlas. Y claro, entonces pues ese es el problema que tenemos, y aprovecho esta intervención pues para reivindicar que vayamos al mismo ritmo que el resto de Europa, porque tenemos experiencias en otros temas, integraciones parciales en la Unión Europea, han dejado medio dentro, medio fuera. Creo que la tecnología es suficiente para eso, para apoyar el autoconsumo y apoyar que la mayor parte de nuestro sol y de nuestro viento, los recursos que generan, se queden en Canarias. Y también quiero reivindicar aquí el papel que deben jugar pues nuestros centros de investigación, nuestras universidades, que deben cambiar en buena medida deben cambiar algunas personas que están ahí, deben cambiar su mentalidad, porque el debate sano es enriquecedor, y el debate numérico además, y es lo que nos hace crecer como sociedad. Es decir, si ocultamos información, si tratamos de sesgar los debates, si tratamos de manipular intervenciones, si tratamos de actuar de una forma que no sea pues defendiendo el interés general, al final todos vamos a salir perjudicados. Todos, absolutamente. Hasta los que se creen listos por hacerlo. Todos vamos a salir perjudicados. Y aparte que uno, si tiene cierta conciencia, pues se queda hasta con un mal sabor de boca, ¿no? De actuar de una forma egoísta en un momento de transformación energética, sustancial y abierta. No nos podemos quedar para atrás. Este es mi mensaje. Me dijiste media hora, creo que la he clavado. Así que en fin, no consumo más y lo dejo abierto a lo que ustedes quieran. Gracias. Bueno, vamos a seguir con como dije al principio, unas breves intervenciones ahora. Vamos a seguir con unas breves intervenciones. En primer lugar, Francisco Cabrera, ingeniero industrial, economista, polifacético, así que si puede ser en 5 minutos más o menos en la idea. Hola, buenas tardes a todos. Yendo al grano y engarzando con lo que nos explicaba Ricardo. Aquí en Canarias se da una circunstancia curiosa. Decía Ricardo lo de subvencionar las instalaciones de energías renovables. Aquí en Canarias lo que se está subvencionando en este momento, con unas subvenciones que son del orden de casi 1.000 millones de euros al año, es el consumo de electricidad fósil. La electricidad esta que nosotros pagamos a 17 céntimos, en realidad cuesta el doble. Y todos los años vienen del orden de 800.000 millones de euros de la península, de los consumidores peninsulares, para pagar lo que se llama el sobrecoste de la generación en Canarias. Entonces es una circunstancia curiosa. Si yo estoy en mi casa consumiendo electricidad fósil de UNELCO, al final del mes pago 80 euros de recibo de la electricidad y el sistema en el que está UNELCO recibe otros 80 euros en subvenciones. Sin embargo, si yo me aislara de la red y pudiera instalar un sistema de autoconsumo, dejaría de recibir subvenciones. Es decir, los mismos políticos que dicen que quieren fomentar la penetración de renovables siguen subvencionando a día de hoy la generación de energía fósil. El año pasado, en Gran Canaria, solamente en torno al 18% de la electricidad que consumimos venían del sol
y del viento. En la península fue más del doble de ese porcentaje, sin considerar la energía hidroeléctrica, solamente la que venía del sol y del viento. Y uno se pregunta, ¿cómo teniendo más sol y más viento que la península tenemos menos porcentaje de renovables en nuestro sistema? No es por falta de interés de las iniciativas locales y foráneas en producir renovables. De hecho, el gobierno de Canarias tiene pendientes de autorizar como 300 megavatios de instalaciones fotovoltaicas de gente, de empresas, de iniciativas que quieren poner 300 megavatios de fotovoltaica en Gran Canaria. Tienen los permisos medioambientales, tienen los puntos de enganche para evacuar esa red y sin embargo no se le da el permiso. ¿Por qué no se le da el permiso? Porque el sistema de generación de Gran Canaria no permitiría la entrada de esos 300 megavatios. Porque el sistema de generación eléctrico de Gran Canaria está basado en los ciclos combinados de UNELCO que no se pueden acoplar a la epilepsia de la producción renovable. La producción renovable es mucho más barata, la electricidad renovable es mucho más barata que la electricidad convencional, pero fluctúa. Y a veces hay poca y a veces hay mucha. Lo normal es que aquí hubiera un sistema que cuando hay mucha renovable, el sistema eléctrico tradicional, la generación se pusiera al mínimo y que cuando hay poco, pues se pusiera al máximo. Pero aquí tenemos un sistema que dice que no, que el sistema básico de UNELCO, que son los ciclos combinados, tienen que funcionar a carga constante o prácticamente constante, 24 horas al día, 365 días al año. Por eso, hace ya 15 años, el disparate este de Chira Soria lo planteó, lo lucubró, vamos a decir, UNELCO. Es decir, Chira Soria no se le ocurrió ni al ITC, ni a la universidad, ni al gobierno del Canarias, ni al Cabildo. Chira Soria se le ocurrió a UNELCO y se presentó ante los políticos de todos los colores y les dijo que venía con un sistema cojonudo para maximizar la penetración de renovables en Gran Canaria. Y a los políticos, en lugar de encendérsele las señales de alarma y decir ¿qué interés puede tener UNELCO en que aumente la penetración de renovables si su negocio es generar electricidad térmica? Y el interés de UNELCO es que ante lo que se preveía que iba a ser un aumento de las renovables, no se pusiera de manifiesto que el problema para una mayor penetración de renovables, para pasar probablemente del 18% actual al 50%, al 55%, es su planta de generación. Y nos ha tenido entretenido durante 15 años. Y me temo que nos va a tener entretenido otros 10, 15 años más. Y que los ciclos combinados seguirán funcionando 24 horas, 365 días al año. Porque el almacenar energía siempre tiene un coste económico, obviamente, porque las instalaciones cuestan dinero, un coste energético, porque todo lo que sea almacenar y desalmacenar tiene la eficiencia que tiene. Por ejemplo, Chira Soria, en el mejor de los casos, por cada 100 kilovatios hora que almacenemos, vamos a recuperar 80. Tiene un coste económico, un coste energético y tiene un coste medioambiental. Cualquier sistema de almacenamiento, sea un bombeo, sea una batería, tiene un coste medioambiental que podrá ser mayor o menor. Las baterías, Ricardo mencionó las de hierro fosfato, por ejemplo, tienen un coste ambiental pequeño. El hierro fosfato es olivina y existe en la naturaleza, es decir, no que nos van a contaminar, pero tiene un coste ambiental. Nosotros, para pasar del 18 en Gran Canaria, al central, para pasar del 18 al 50%, al 55%, no tenemos que recurrir a ningún sistema de almacenamiento. No hay que almacenar nada, sino tener un parque de generación térmico que cuando hay viento, cuando hace sol, se ponga al mínimo, y que cuando no haya... Cuando lleguemos al 50, al 55, si queremos seguir avanzando al 60, al 70, sí que habrá que recurrir a sistemas de almacenamiento. Y probablemente no, desde ahora ya se podría ir introduciendo en Gran Canaria una Smart Grid. Una Smart Grid no es sino el manejo inteligente de la red, que permite
enfrentarse a situaciones de oferta y demanda y encasquetarla y permite un 5, un 10% más de renovables. Eso, dice, ¿y eso no tendría coste económico? No, porque si ustedes piensan en los 3,4 teravatios horas de electricidad que consumimos el año pasado en Gran Canaria, yo soy viejo y me gusta pensar en kilovatios hora, los 3.400 millones de kilovatios hora que consumimos el año pasado en Gran Canaria, la mitad de esos 3.400 millones de kilovatios hora, la mitad, poco más de la mitad, vino de un ciclo combinado que funciona quemando gasoil 365 días al año, 24 horas diarias. Y como ese ciclo tiene que funcionar fijo, la renovable se tiene que conformar con intentar penetrar en el otro 50-45%, porque eso lo tiene acotado el ciclo combinado para ellos solos. Los ciclos combinados esos de UNELCO, se los hemos pagado nosotros a UNELCO. UNELCO, yo soy, lo quiero aclarar, yo soy muy partidario de la libre empresa, del capitalismo, pero no soy partidario de una empresa que funciona en monopolio y con costes reconocidos, es decir, que no arriesga un duro. Se le reconocen los costes de instalación, se establecen unas tablas de amortización. Por más, y lo digo públicamente por si hubiera algún periodista, a ver si sale en la prensa y se le encienden los colores al gobierno de Canarias. Por más que le hemos preguntado al gobierno de Canarias que publique las tablas actualizadas de cómo están las tablas de amortización de los ciclos combinados. La última tabla de amortización de los ciclos combinados que pagamos todos los consumidores de electricidad en nuestro recibo, se publicó la correspondiente, creo que de hace 14 años. Porque si realmente queremos un debate, tenemos que tener datos. Y el primer dato es saber cuánto queda por amortizar de los ciclos combinados. Porque yo calculo que prácticamente no queda nada. Ya se los hemos pagado a UNELCO. Y UNELCO, con todo el rollo antes de Girasoli, que nos va a tener entretenido otros 10 años, va a seguir facturando, no obviamente la amortización, que ya se lo hemos pagado, pero los costes, los beneficios de la generación con un equipo que ya está amortizado, que ya se los pagamos. Lo menos que se le puede pedir al gobierno de Canarias es primero que los conozca, porque yo me temo que ni siquiera conoce el gobierno de Canarias las tablas de amortización de los ciclos combinados. Y si las conoce y no las hace públicas, peor, porque nos está ocultando una información a la que tenemos derecho. ¿Por qué son importantes esas tablas de amortización? Para saber lo que costaría sustituir esos ciclos combinados. Y ya termino. Con un objetivo claro y simple. Darle autorización a esa potencia renovable que está esperando, porque lo que nos vamos a ahorrar, yo se lo pongo y con esto termino. Aquí generar electricidad al precio que está el petróleo actualmente, el coste real de generar electricidad en Gran Canaria debe estar ahora en unos 240 euros por megavatio hora, es decir, 24 céntimos por kilovatio. El coste real de generar en las plantas de UNELCO, aunque nosotros solamente paguemos la mitad, la otra mitad venga el dinero de la península. Y sin embargo, se puede generar, en lugar de 240, aquí se puede generar electricidad fotovoltaica y electricidad eólica a 40, 50, es decir, a la sexta parte. Y no se está generando porque no podemos parar los ciclos combinados. Simplemente con el ahorro que se produciría en 2 o 3 años de poder meter 300 megavatios, para que ustedes se hagan una idea, si metiéramos esos 300 megavatios que están esperando por actualización, nuestra penetración de renovables pasaría del 18 al entorno del 40%, solamente con eso, de gente que ya quiere poner los molinos y quiere poner los parques fotovoltaicos. Y solamente ese, el ahorro que eso supondría para el sistema, pagaría un sistema de generación flexible que sustituyera a los ciclos combinados y que se podría instalar en 2 o 3 años y se pagaría en otros 2 o 3 años. Y además, esa nueva planta de generación flexible se podría prever para que funcionara después con combustible renovable. Es decir, es una situación de futuro. Lo de Chira-Soria es un disparate que nos encasquetó UNELCO para tenernos a todos debatiendo y entretenidos. Nos ha mantenido así 15 años. Y yo realmente, que llevo 15 años luchando contra el disparate, la verdad no me veo con fuerza de seguir luchando otros 10. Pero me daría mucha pena, dentro de 10 años, estar con ustedes y decir Chira-Soria sin construir, porque Chira-Soria tiene que enfrentar problemas jurídicos, porque Red Eléctrica simplemente no puede operar ese sistema. Después, cuando tenga resueltos los problemas jurídicos,
los problemas económicos, porque van a tener que diseñarle un sistema tarifario que le permita pagar el disparate del orden de 600 millones de euros. Y para autorizar eso va a necesitar la autorización de la CNMV y que el sector eléctrico español diga, mire, ya el hierro, que es un Chira-Soria en pequeño, nos cuesta bastante, porque genera la electricidad más cara de toda Europa. Creo entender que a 400 euros al megavatio hora. Ya tenemos bastante con Corona al viento para que ahora nos venga con un disparate 40 veces mayor. No se le va, y si a Red Eléctrica no va a construir nada, Red Eléctrica se gasta, pero Red Eléctrica no va a gastarse un duro en eso hasta que no tenga un marco tarifario de costes reconocidos que le permita. Si eso alguna vez se consigue, pasarán años, pero si alguna vez se consigue, entonces Red Eléctrica se podrá construir. Y en el mejor de los casos, porque aquí sabemos lo que cuesta el tiempo que se tarda construir un torreón de la luz, ya no te digo una hidroeléctrica en un sitio donde no hay ni agua, en el mejor de los casos serán 10 o 15 años. Y si se llegara a construir, solamente para llenarse y ser operativa, tardaría con la desaladora que tienen previsto, solamente para dotarla de agua, estaría 3 o 4 años llenándose, como eso le digo 2. Es decir, que a lo mejor dentro de 15 años, y sería una pena que conforme hemos desperdiciado esos 15 años hacia atrás, los desperdiciemos adelante. Y después, engarzando ya finalmente con lo que decía Ricardo, efectivamente, los paneles fotovoltaicos en los últimos 15 años han reducido su precio a la 20ª parte. Es decir, el kilovatio que costaba de panel, no de la instalación de panel, que costaba 6.000 euros por kilovatio hace 15 años, hoy cuesta 300. Pueden ir ahí y comprarlo un rico más. A 300 euros el kilovatio de panel. La misma tendencia están siguiendo los sistemas electroquímicos, las baterías. Sí, cuando lleguemos a la situación esa, todo esto ya serán discusiones periclitadas y seguiremos nosotros con Chira-Soria. Si se llegara a construir, yo con todos ustedes los invito y me hago una apuesta con todos que dentro de 10 años Chira-Soria no estará construido. Si no está construido, yo invito a todo el mundo a cenar donde se dentro de 10 años. Pero va a estar sin estar construido. Pero dentro de 10 años, los ciclos combinados de unidades que van a seguir funcionando van a seguir siendo el obstáculo para la penetración de renovables en Gran Canaria. Porque efectivamente la tecnología lo terminará poniendo todo en su lugar. No se le puede poner puertas a lo que me parece triste y vergonzoso para los canarios que nos dejemos manipular de esa manera por un monopolio. Bueno, ahora Lucas Rodríguez Valido, ingeniero civil. La idea era 5 minutos, el compañero habló 16, pero es que no nos va a dar tiempo de debatir. Estás en deuda. Bien. Yo he puesto ahí unas imágenes, esa que está ahí ahora, que nos está diciendo que las centrales de bombeo Chira-Soria, y tal vez si se hace la Niña Soria, tienen problemas medioambientales, problemas técnicos, económicos, problemas legales, y además acentúa el modelo centralizado. Y lo más alto, Lucas, se puede. No te oye, que Sobre todo porque se pega. pretende que... No está funcionando el micrófono. Se pretende que No está funcionando. el operador y transportador también sea el que genere, la electricidad. O sea, que lo va a hacer todo, va a tener todo el monopolio. Tal vez falte algo de agua en las presas en un momento dado para el sector primario, incluso para la hostelería, el turismo, y se podría mezclar. Ese es el uso que tienen las presas actualmente, ¿no? El uso de agua para regar. Se podría mezclar incluso hasta el 50% con agua desalada siempre que haya controles de calidad y no ocurran problemas como los que han habido en la huerta murciana
con el boro, con el cloro. Ahora bien, si se va a cambiar el uso y se va a pasar a uso industrial, lo primero que va a ocurrir es que las escorrentías que arrastran sólidos los van a tener que enviar a otras presas y el agua será casi exclusivamente desalada, lo cual afectará gravemente al ecosistema que ya se ha creado en las presas y también a la agricultura. Por otra parte, el impacto ecológico, hay que diferenciar el impacto, por ejemplo, de si se hacen centrales flexibles, pues sería en la misma central existente o en alguna nave de polígono industrial, ¿no? Los molinos y los paneles también son instalaciones que se pueden retirar. Sin embargo, Chira-Soria, el impacto es irreversible, porque tenemos vertidos de escombros en la zona alta de Chira, que se prevén ahí unos 200.000 metros cúbicos de escombros. Tenemos en la zona de la costa el resto, hasta 1 millón de metros cúbicos. Tenemos carreteras, tenemos edificios, túneles, cavernas. En cuanto a las hidroeléctricas, la primera hidroeléctrica se hizo en 1882, 3 años después de que se sacara Thomas Edison, sacara la lámpara incandescente, ¿no? Se usaban para iluminar. A los pocos años también se hicieron bombeos y sobre 1930 ya había turbinas reversibles que se utilizarían para lo excedente de las centrales de vapor que se alimentaban de carbón, ¿no? Son muy inflexibles, luego habría excedente seguramente como ahora en las horas valle y ahí aprovechaban para bombear algo hacia arriba y turbinar en las horas punta. Sin embargo, actualmente ya se están haciendo centrales, o se pretenden hacer como esta, que son solo para bombear. Bombear en horas valle, o cuando hay excedente renovable, y turbinar en horas punta o cuando faltan renovables. Entonces, en Canarias es donde ya se ha llegado al límite, una central de bombeo del hierro que se hace con agua desalada. O sea, ni siquiera tiene agua de la cuenca. Y luego, en Gran Canaria, peor todavía. En Gran Canaria resulta que tenemos el agua desalada a 20 kilómetros y 600 metros de nivel. Y no tiene balsas dedicadas a la central, como se hizo en el hierro, sino que utilizan unas presas antiguas que tienen un uso diferente. En cuanto a la relevancia de Chira-Soria, hay que decir que el almacenamiento de la presa de Chira solo son 3,2 gigavatios hora, lo cual supone 7 horas de la demanda diaria que tenemos. Luego se quedaría parada, tendría que esperar a que hubiera excedente o aprovechar, ¿no? Que es lo que se puede sospechar, comprar en las zonas valles, que están muy baratos los megavatios, y revenderlos en las zonas puntas. Pero la irrelevancia fundamental es que al tener tan poca capacidad no sirve de respaldo. Para que fuera, digamos, de respaldo, pues tendría que tener una autonomía, pongamos, de un mes, que son más de 300 gigavatios. Necesitaríamos un embalse de 100 veces más grande que Chile. O sea, unos 500 millones de hectómetros cúbicos, embalses que sí existen en la península, pero no existen. En cuanto al costo, ya las renovables están llegando a subastar incluso a menos de 30 euros al megavatio. Sin embargo, Chira-Soria, yo estimo que el precio estará en 250, es decir, 8 veces más caro que las renovables. Hasta el punto de que puede ser más rentable verter o parar molinos, verter fuera de la red o parar molinos, que estar metiendo digamos, mamotreto intermedio, ¿no? En todo el sistema eléctrico. Porque la energía ha de ser limpia, pero también barata para que llegue a todo. La energía es un bien fundamental, no es un activo de lujo. En cuanto a que es necesario, pues si miramos la central de Gorona, vemos que aparte de que es una ruina económica, está frenando las renovables. Porque si optimizamos la operatividad de los grupos diésel, incluso si añadimos una batería no demasiado grande, la penetración de los renovables que hay actualmente ahí sería mayor. Los datos de 2020, las renovables en el hierro fueron del 42%.
Pero de ese 42, que siempre están vendiendo que la central tiene 42, no. De ese 42, el 31% son de los aerogeneradores que han entrado directamente en la red, y solamente el 11% es lo que ha aportado Gorona. Si quitas ese acumulado de Gorona de en medio, habrían superado el 59% de penetración. Y aparte de eso, cada año tienen que reponer el 50% de la capacidad del embalse, porque se evapora casi 75.000 metros cúbicos de agua que hay que añadir a los costos. Y además que sube la demanda de consumo, ¿no? Además es innecesaria porque ya se dispone de grupos flexibles. De hecho, el fabricante finlandés Wärtsilä hace 3 meses acaba de mejorar sus grupos, que tenían una respuesta de 6 minutos y ahora ya consigue una respuesta de 2 minutos. Además funciona con varios tipos de combustible, incluso ya admiten mezcla de hidrógeno, y ellos esperan sacar en breve que admitan el 100% de hidrógeno. El fabricante MAN tiene previsto en 2024 sacar grupos que funcionarán 100% amoníaco, que es prácticamente lo mismo que hidrógeno en este caso. Y además tiene más poder energético y más fácil de almacenar y transportar. Todas las instituciones internacionales coinciden en que lo que hace falta para aumentar las renovables, que es el problema que hay ahora, de que las renovables puedan entrar en red con seguridad, es aumentar la flexibilidad de las centrales, mejorando su operatividad, actualizando las antiguas centrales o bien renovando los equipos, que es lo que más se está haciendo. Renovar los equipos desfasados, que contaminan más, son más lentos por motores de última generación. Esa es la tendencia mundial, es que se ha disparado la cantidad de centrales nuevas o de renovaciones que se están haciendo en todos los países. Esas centrales flexibles tienen la doble función. Primero, suplir las intermitencias que tienen las energías renovables y asegurar, o sea, servir de respaldo, cosa que no sirve a la presa. La presa no respalda nada. El respaldo se consigue con una central térmica porque tiene un depósito de combustible al lado. Y además, si conseguimos que en ese depósito, breve plazo, lo que hay allí sea hidrógeno o amoníaco, además la central térmica no va a contaminar. Y ese es el modelo que tiene que haber para llegar a lo que es al 100% de renovables. ¿No? Fotovoltaica, lo principal son las renovables y lo que baja la factura. Fotovoltaica, que va a estar en la cubierta, eólica, ¿no? Con unidad energética, autoconsumo, con desconexión o con venta de red, como respaldo y para resolver la intermitencia, los motores flexibles en las centrales térmicas y baterías y fabricar hidrógeno y amoníaco. En cuanto a las centrales de Gran Canaria, pues aquí a grosso modo se me ocurrió poner cómo se podría renovar. Podríamos empezar con unos turbinas y grupos que se instalaron en los años 70 y 80 en la central de Guinam. Solamente con renovar eso se podría conseguir que en las horas valle o los fines de semana pudiera haber un 100% de renovables. Si paralelamente, porque esto también se ha apuntado, se hiciera una pequeña central en Galda, pongamos de 65 megavatios, se acortaría la distancia de transporte de energía y también ayudaría a la penetración de renovables que se genera en esa zona. La siguiente fase sería renovar las turbinas que se instalaron en los años 80 y 90 en Juan Grande, lo cual supondría una potencia de 615 megavatios, tras lo cual podemos desmontar también los ciclos combinados. En 3-4 años nos quitamos todo ese tiempo. El siguiente paso ya es producir y almacenar hidrógeno y amoníaco para esas centrales, para la industria, para la movilidad, ¿no? Los barcos, ¿no? Aviones, vehículos pesados. Ya está. Ese es el proceso. Y eso es la posición. Bueno, muchas gracias. Y ahora una última intervención del profesor Pedro Hernández Camacho, que es profesor en la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote.
Bueno, muchas gracias Juanma, porque es toda una odisea, tal y como están las cosas, que la universidad y la cátedra que tú diriges y el Instituto de Estudios y Análisis Textuales pues se haya comprometido a plantear un debate de estas características que no ha sido fácil, ¿no? Muchas gracias al profesor Guerrero por estar aquí y por conocer de primera mano su visión de cómo debe ser el proceso de descarbonización y de transición, ¿no? Y muchas gracias también a Francisco Cabrera por darnos esa versión de la obsolescencia para poder entender quién nos ha metido en este lío de Chira-Soria, ¿no? Es decir, es como el lobo cuidando a las gallinas. Y muchas gracias, Lucas, porque has sido capaz de desmenuzar que no tiene ningún tipo de sentido Chira-Soria por el coste ambiental, el coste económico y sobre todo porque es el freno a la transformación y a la transición necesaria. Yo solamente comentar de manera muy breve, porque sería un fracaso si no aprovecháramos la presencia del profesor Guerrero aquí y de Lucas y de Francisco Cabrera para que ustedes hagan todas las preguntas que consideren adecuadas. Sí que es importante saber cómo está el proceso administrativo de Chira-Soria en estos momentos, cómo está, ¿no? Se está cumpliendo un año de la presentación de Red Eléctrica del Reformado 2 en la Dirección General de Energía. Ahí empieza el primer paso de la gran trama. Es una trama con un nivel de corrupción absoluto, ¿no? Porque la pregunta que tenemos que hacernos es cómo nosotros estamos aquí hablando de este asunto y careciendo de los datos básicos, porque el gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria los ocultan de manera permanente. Yo siempre pongo el ejemplo porque es importante aprender de las experiencias de la vida y del ejemplo. Fui en 5 ocasiones a Madrid cuando la lucha contra las explotaciones petrolíferas gobernaba el Partido Popular, el señor Arias Cañete era el ministro de Medio Ambiente y el señor Soria era el ministro de Industria, el principal impulsor, pero nunca tuvimos ningún tipo de problema para hacer un seguimiento de la evaluación de impacto ambiental. Nunca. Porque un gobierno progresista en Canarias, de Podemos, del PSOE, de Nueva Canaria y de Casimiro en Canarias ocultan el proceso de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué es lo que esconde esta gente? No sabemos exactamente. Lo único que sabemos es el acto que hicieron el 21 de marzo externalizando la evaluación de impacto ambiental. No hay derecho que desde el gobierno le estén permitiendo externalizar la obra más compleja, en palabras de ellos mismos. Es la obra más compleja, la obra más importante y la obra más impactante. ¿Por qué la sacan del ámbito de la administración pública? Y en el punto 10 de esa orden, de la consejería, le permiten a una empresa privada hacer también los informes de evaluación de impacto ambiental. Se puede dar la paradoja, ¿por qué todo es tan secreto? Se puede dar la paradoja de que la empresa que hizo el estudio de impacto ambiental a Red Eléctrica sea la misma empresa que está haciendo la evaluación de impacto ambiental. ¿Nosotros podemos seguir mirando para otro lado y tolerar esto? ¿Podemos seguir haciendo eso? ¿Hasta cuándo? En una sociedad democrática con unas reglas bien conocidas. En julio del año 20, en menos de 24 horas, la Dirección General de Energía sacó a información pública el expediente y el estudio de impacto ambiental. En menos de 24 horas. Sin un informe técnico y sin un informe jurídico que avale que esa documentación podía ser sometida a información pública. ¿Ustedes creen que hay derecho a esto? Fue presentada el 13 de julio y el día 15 la señora directora general, que depende de José Antonio Balbuena, ya evacuó la documentación para ser sometida a información pública. ¿Usted cree que hay derecho a esto? En una obra tan impactante, ¿hasta cuándo vamos a llegar con esto? ¿Y qué es lo último? Estos dos señores, Antonio Morales y el señor Balbuena, la semana pasada anuncian que van a sacar la declaración de impacto ambiental. Estamos todos un poco asustados, porque es el pasaporte para que Red Eléctrica invada. Es una invasión legalizada, entre comillas. Es el pasaporte. ¿Saben ustedes qué es lo que quieren hacer estos señores? No tienen responsabilidades patrimoniales. No tienen. El aparato político no tiene responsabilidad patrimonial, ni tiene responsabilidad penal.
nos va a mandar a un contencioso administrativo contra la declaración de impacto ambiental. Dentro de 7 años lo ganaremos en el Tribunal Supremo. Dentro de 7 años. Pero ya habrán hecho las obras. Eso es lo que quieren hacer estos señores. Es lo que quieren hacer, es lo que van a hacer probablemente. Ahora, ¿lo harán? No lo sabemos. La noticia que ha llegado hace un par de días de la Comisión Europea es que no es una denuncia que haya presentado la plataforma Salvar Chirasoria Barranco de Arguineguín, sino que en el proceso normal de alegaciones, porque pasó una cosa, que en noviembre de este año, del año 20, el gobierno español se dio cuenta que Red Eléctrica no puede estar en régimen de monopolio. Se dio cuenta que no puede estar en régimen de monopolio y le solicitó a la Comisión Europea que le autorizara, lo que decía antes, lo que antes comentaba el profesor Guerrero, que le autorizara la excepcionalidad para los territorios extrapeninsulares o regiones ultraperiféricas de la Comunidad Europea. Y eso está sometido a información pública hasta el 27 de abril y en estos momentos la Comisión está evaluando. No sabemos si efectivamente lo va a conceder o no. Pero es imposible que el gobierno de Canarias se atreva a dar una declaración de impacto ambiental sin tener el acervo, sin respetar la Directiva Comunitaria del Mercado Interior que fue aprobada en junio del año 2019. Es imposible. Probablemente tendrían que ser muy atrevidos, pero tal y como están y tal y como se mueven, unos señores que no tienen tiempo para reunirse con la plataforma, a pesar de que llevamos cerca de un año que le hemos pedido reunirnos con el presidente del Cabildo y con el consejero José Antonio Balbuena, no tienen tiempo, pero sí que se reúnen con Red Eléctrica y se reúnen con gente con muchos maletines y con muchos proyectos. Entran en su despacho y salen de manera permanente. ¿Qué es lo que hay en medio de todo esto para que no se reúnan con los ciudadanos? La plataforma ahora mismo tiene el respaldo de más de 30.000 personas que han firmado en una plataforma que es claramente auditable y que es serio lo que dice, ¿no? Y la otra cuestión importante que sabemos, hechos probados, que son los que lo único que podemos contar, es que Red Eléctrica está preparando la invasión de manera ilegítima y nadie les para. 3 acontecimientos se están produciendo en los últimos días. Uno, ha anunciado que ya ha contratado la construcción de la desaladora, lo ha anunciado. Tiene a unos agentes en el Barranco de Arguineguín asustando a la gente con papeles, con unos maletines, exigiendo que les entreguen la propiedad de sus parcelas, porque si no van a ser expropiados. Eso tiene que ser conjuntamente con la declaración de impacto ambiental y la declaración de interés general, para que sea el gobierno el que proceda a la expropiación. No puede ser Red Eléctrica quien expropia. No puede ser. Eso es una multinacional. Eso lo están haciendo también y luego están ya anunciando, nos hemos enterado también de algunos datos, que están anunciando la contratación de algún restaurante local con menús para el próximo año, no está muy claro si es para octubre del próximo año, y están anunciando la contratación de personas, ¿no? Red Eléctrica está preparando de manera práctica y Antonio Morales y Balbuena, fundamentalmente Balbuena, porque Antonio Morales no tiene competencia en materia de planificación energética de ningún tipo, es simplemente un propagandista. Nadie sabe por qué está tan metido en este asunto de la propaganda, incluso utilizando dinero público. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que va a hacer la plataforma? Pues estamos en el proceso, estamos en varios procesos, uno en el Tribunal de Cuentas en Madrid, que ha abierto un expediente. No sabemos si el expediente va a tener recorrido o no. Ha abierto un expediente por mal uso de dinero público, el dinero que están utilizando para la propaganda. Tenemos también un recurso de alzada que lo ha negado, pero ahora vamos a presentar un recurso de reposición y probablemente un recurso contencioso administrativo contra el señor Balbuena, porque su departamento de evaluación ambiental sí que reconoce que tenemos derecho a hacer un seguimiento del proceso de evaluación ambiental. Va a seguir negándolo, seguro. Tenemos un mes por delante para presentar el recurso de reposición y abrir el contencioso administrativo, pero ya sabemos que si no hay un juez o una jueza que
admita medidas cautelares de que nos autorice lo que estamos pidiendo, porque luego ya pierde la validez y ganamos el contencioso administrativo, porque una vez que han concedido la declaración de impacto ambiental ya no tiene sentido ir a un expediente que lo van a tener que conceder cuando presentemos el recurso contra la declaración de impacto ambiental. Y la otra cuestión es lo que se ha abierto en la Unión Europea, son dos cosas. Una cuestión es el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que está estudiando el expediente. El Comité de Peticiones saben ustedes que es el órgano deliberativo y es el órgano legislativo de la Unión Europea y tiene ese apartado de participación ciudadana y admitido. Y luego la otra información es la de hace 2 días, donde la Comisión Europea, el órgano ejecutivo, da cuenta de que efectivamente está investigando y le está pidiendo información al Estado español acerca de si es operativo o si le van a conceder la excepcionalidad que contempla la directiva comunitaria para que Red Eléctrica esté en régimen de monopolio en la isla de Gran Canaria, ¿no? Y hablan de un año, para finales del año. Entonces quiere decir que si eso fuera así, tenemos un tiempo fantástico por delante para enterarnos, para estudiar, para conocer los argumentos de Francisco Cabrera, de Lucas Rodríguez, del profesor Guerrero, y para más y sobre todo para movernos. Esto solo se gana en la calle, movilizándonos. Ya se ganó cuando intentaron destruir la corona forestal en la isla de Tenerife y era muy legal.